Buenos días hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de escuela dominical. Seguimos estudiando el libro de los Hechos y hoy vamos a ver el capítulo 2, la primera parte. Vamos a estudiar hasta el versículo 13 y en la próxima clase vamos a terminar este capítulo con el discurso de Pedro. ¿Recordamos un poco dónde habíamos dejado los discípulos en el capítulo 1 de Hechos? ¿Se acuerdan que estaban juntos, unánimes, cumpliendo las directivas de Jesús de que se quedaran en Jerusalén? ¿Se acuerdan? Y estaban los 120 en el aposento alto, había hombres y mujeres unánimes, juntos, orando, clamando y esperando la promesa del Espíritu Santo. Y es así que llega el día de Pentecostés. Y en el capítulo 2, el versículo 1, los encuentran, como dice la Biblia, estaban todos unánimes juntos. Vamos a repasar un poco cómo eran estas fiestas del pueblo judío. Ellos tenían 3 fiestas que eran las más importantes, las fiestas solemnes. La primera era la Pascua, la Pascua Pesaj, donde ellos recordaban que habían sido sacados de la esclavitud de Egipto para pasar a la tierra prometida. Allí recordaban el sacrificio del cordero con los panes sin levadura que tenían que comer rápidamente y había que escapar de Egipto y cómo fueron sacados con mano fuerte de ese lugar de esclavitud. Después tenían a los 3 días la fiesta de las primicias, que era algo como pequeñito dentro de esta festividad en donde ellos presentaban en el templo las primicias de la cosecha. Generalmente era cebada. Y tenían también todo un ritual, mecían el maíz y la cebada, los granos que ellos presentaban en ese momento. Pero eran los primeros frutos de la cosecha. Y después aparecía la fiesta de Pentecostés, que era una fiesta que estaba instalada a los 50 días de la Pascua. O también se la conoce como la fiesta de las semanas, porque eran de 7 semanas que se cuentan a partir de la Pascua. Y el día 50 se festeja la fiesta de Pentecostés. La tercera fiesta importante es la de los tabernáculos, pero en esta oportunidad no vamos a hablar de esa fiesta. Todo esto lo encontramos en Levítico 23, está bien descrito, pero sí podemos decir que la Pascua representa la muerte de nuestro Señor Jesucristo, las primicias, lo que es la resurrección de Cristo, y el Pentecostés o Shavuot tiene que ver con la venida del Espíritu Santo e el inicio de la iglesia. La fiesta de los tabernáculos es una fiesta que se realiza en agradecimiento, también todo relacionado mucho con la bendición del año, con las cosechas. En Deuteronomio 16:16 encontramos que los varones judíos debían asistir por lo menos 3 veces al templo durante el año. Y generalmente se utilizaban estas festividades, las 3 más importantes, para asistir al templo. Bien, entendemos que la fiesta de Pentecostés dio el puntapié inicial para la venida del Espíritu Santo y el inicio de la iglesia, porque ellos estaban juntos, unánimes allí. Entonces, podemos leer en el versículo 2 que de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Aquí podemos ver que la venida del Espíritu Santo hace uso de 2 sentidos, de la vista y del oído. Se siente como un estruendo que después vamos a ver en el versículo 6, que lo escucha también toda la gente que estaba allí reunida en Jerusalén. Y también esta situación de las lenguas repartidas, ¿no? Que había ahí, el sentido de la vista. Ellos veían estas con fogatas sin ser fuego, es como de fuego sobre sus cabezas. Y dice la Biblia que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Bien, estos versículos son muy discutidos.
hay distintas posturas teológicas y distintas interpretaciones. Nosotros entendemos a la luz de la palabra de Dios que este evento de Pentecostés es un hecho único e irrepetible, en donde se produjo la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos que estaban esperando esta llegada del Consolador, como había hablado Jesucristo. No nos olvidemos que Jesús había ascendido hacía muy poco tiempo al cielo y ellos se quedaron esperando esta promesa. Creemos que es un tiempo realmente irrepetible que fue dado para este grupo de personas, y eso lo vamos a ir viendo a través de distintos versículos. Yo solamente tomé algunos como para que podamos refrescar y recordar un poco lo que entendemos que fue la llegada del Espíritu Santo en este momento. Por ejemplo, en Lucas, si podemos buscar Lucas 3:16, yo les voy a ir leyendo, dice así, dice que Juan les dijo a todos: yo a la verdad los bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su zapato. Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. El mismo Juan el Bautista, hablaba de su bautismo, que era para arrepentimiento de pecados, con la diferencia del bautismo del Espíritu Santo que iba a traer Jesucristo, ¿sí? Como sabemos, representa el bautismo la muerte a una vida de pecado y el nacimiento a una vida con Cristo, el pasaje de un reino de las tinieblas a un reino de la luz, ¿no? De dejar nuestra vieja vida, nuestros pecados, y pasar a la familia de Jesucristo. Eso sería el bautismo. Este bautismo del Espíritu Santo entendemos que tiene que ver con el sello que necesitamos para ser parte de la familia de Cristo, para ser la iglesia. Bien, podemos ver otro pasaje, por ejemplo, en Efesios. Efesios 1 nos habla de un proceso. Fíjense lo que dice Efesios 1:13. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Primero oímos el evangelio, después creímos en ese evangelio y por ende fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. También tenemos Romanos 8:9, en donde se afirma que si no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos de Él. Por lo tanto, entendemos que los creyentes tienen, en el momento de que aceptan a Jesucristo como Salvador y Señor de sus vidas, el Espíritu Santo viene a morar en ellos, ¿sí? También tenemos acá en 1 Corintios 12:13 que el Espíritu Santo nos bautiza en un solo cuerpo. Como dice 1 Corintios, para que lo tengamos un poco más en claro, dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces entendemos que este bautismo del Espíritu Santo es el que nos incrusta, nos permite participar y ser parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, ¿sí? Bien, entonces seguimos avanzando. Recordemos que hablábamos de una fiesta de Pentecostés, que es una fiesta en donde todos los judíos y gente de alrededor venía a Jerusalén. Era una multitud que se llenaba. Fíjense lo que dice acá: moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Claro, ellos habían empezado a hablar en lenguas. Entendemos también que la lengua, el hablar en lenguas, es un don del Espíritu Santo, que en este momento fue necesario para la predicación del Evangelio, para que esta gente pudiera escuchar el Evangelio en su propia lengua y hubiese un impacto tan grande en sus vidas, tan importante, que pudieran entender a Cristo y quedaran maravillados del mensaje de su palabra. Entonces, aquí
también entendemos que no es necesario correlacionar los dos hechos, el hablar en lenguas con la llenura del Espíritu Santo. Entendemos que las lenguas es un don más del Espíritu, que es dado a hermanos para edificación personal y para edificación del cuerpo, cuando hay alguien que interpreta, pero que no es imprescindible para decir que una persona tiene o no el Espíritu Santo. Entendemos que el Espíritu Santo nos da testimonio a nosotros mismos de que somos hijos de Dios. Entonces, seguían estas personas allí en Jerusalén, sorprendidas porque escuchaban hablar a gente de Galilea en su idioma y habrán dicho, estas personas que no son maestros de la ley, ¿cómo pueden hablar de esta manera? Y estaban maravillados, sí, y diciendo, estos galileos, los estamos escuchando hablar en nuestra lengua. Y allí, en este capítulo, se menciona numerosa cantidad de pueblos, partos, medos, ustedes lo pueden leer, de África, de Egipto, romanos, de todas partes, multitud de gente, toda escuchando el Evangelio de Cristo. Las maravillas de Dios. Todos estaban atónitos y perplejos, diciendo, ¿qué quería decir esto? Y otros, por supuesto, decían, no, esta gente está totalmente ebria, por eso habla de esta manera. Entonces, volvemos un poquito para atrás, ¿no? Entendemos que estos episodios en donde fueron así hablando de esta manera, era para ese momento, como decíamos antes, único e irrepetible. Que todo aquel que cree en Cristo tiene y recibe el Espíritu Santo. Y es Él, el Espíritu Santo, el que nos da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. Y acá les dejo una perlita para los que quieran investigar un poquito más, ¿sí? Primero, como decíamos recién, el don de lenguas. En 1 Corintios 12, el versículo 29 y 30 habla de que el Espíritu Santo da y reparte dones y dice, son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Este pasaje habla de que hay diversidad de dones, que cada uno recibe de acuerdo a cómo el Espíritu quiere darles, ¿sí? Y después tienen 1 Corintios 14 para estudiar precisamente el don de lenguas, aquellos que tengan todavía alguna otra duda, ¿verdad? Después tenemos en Levítico 23 está la descripción de estas tres fiestas, de la Pascua, del Pesaj, de esta fiesta de Pentecostés, y que es el Shavuot, y del tabernáculo. Y después podemos comparar lo que dice 1 Corintios 5:7, cuando Pablo dice que Cristo es nuestra Pascua, es el Cordero que es sacrificado por nosotros una vez y para siempre. Cuando Pablo también dice en 1 Corintios 15:23, Cristo fue nuestras primicias. ¿Por qué? Porque ahí se refiere a la resurrección de Cristo. Hace la comparación de lo primero que resucita Cristo y después nosotros, que vamos a estar en su presencia. Y también tenemos Pentecostés en 1 Corintios 12:13, en donde se hace referencia a esto que decíamos, el bautismo del Espíritu Santo para un solo cuerpo y ser todos bautizados en un mismo espíritu. Así que el que tenga ganas de investigar un poquito más, allí tiene otros versículos que podemos seguir viendo. Y en el próximo encuentro vamos a ver la segunda parte de este capítulo 2, en donde Pedro hace toda la descripción y la predicación del Evangelio a toda esa multitud que se había reunido en este lugar por el Pentecostés. Bueno, hasta acá llegamos, hermanos. Que tengan un buen domingo y seguimos reuniéndonos por las redes. Que el Señor les bendiga.